tal? Muy buenos días, tardes en algunas ocasiones seguramente a estas alturas. Nos da muchísimo gusto tener el honor de entrevistar por primera ocasión en lo que ha sido su ascenso a la presidencia de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación al abogado, jurista muy destacado, un hombre de leyes, un hombre de derecho, pero además un entrañable amigo y un gran promotor de la cultura jurídica y humanística en general, el liceo Francisco Javier Gagiola. Nos da muchísimo gusto recibirlo aquí, presidente, y le agradecemos en todo lo que vale esta entrevista. Antes que cualquier otra cosa, me gustaría que pusiéramos a nuestro auditorio un contexto de qué es la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, cómo ha funcionado, si es que tiene muchísimos tiempo y años de funcionamiento o es más bien reciente, en fin, que nos pusiera usted, presidente, un poco en contexto. Gracias, mi estimado Rafael. Antes que nada, te doy un especial agradecimiento por esta entrevista. Me da mucho gusto realizarla contigo. Como sabes, tenemos mucha amistad y mucho cariño con la familia de ustedes. Tuve el honor de que tu padre fuera mi profesor en la Escuela Libre de Derecho. Hace ya casi 50 años que tengo de haber ingresado a la misma. Y bueno, pues la amistad y el cariño y el trabajo que hemos realizado juntos, de verdad te lo aprecio y estoy a tus órdenes. Mira, efectivamente, si quieres platicamos un poco sobre la academia, para que la gente pues comprenda un poquito más cómo se originó y cómo se creó y cuáles son Sí, señor. sus antecedentes. Cualquier duda o cualquier cosa que quieres que ampliemos, algún comentario, me dices, por favor, y con todo gusto Desde lo luego. hacemos. Es un gran honor, nada más, esto que acaba de decir, presidente, de nuestras familias. Quiero decirle que me emociona mucho y es un gran honor que exista ese sentimiento compartido. Gracias, mi querido Rafael. Pues mira, como algunos de ustedes saben, originalmente, y esto es bien importante distinguirlo, la academia se constituyó el 3 de marzo de 1890. Sin embargo, por las condiciones de México en aquel año y además de que varios de los integrantes de la academia habían ya fallecido, es más, la mayoría de ellos ya habían fallecido, dejó de operar, dejó de funcionar por esas dos razones que te acabo de comentar. Posteriormente, y esto es importante distinguirlo, el 11 de agosto de 1930, por iniciativa básicamente de tres abogados muy famosos, voy a leer sus nombres: Fernando Noriega, Toribio Esquivel Obregón e Indalecio Sánchez Gavito, se reunieron para constituir la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente a la Real Academia. Entonces, aquí es donde es muy importante distinguir que el grupo de abogados que en 1930 se reunió, de alguna manera podríamos usar la palabra para reconstituir la academia, porque bueno, pues es un hecho que se había constituido en 1890. Y ahí el tema principal que se discutió fue si esta reconstitución de la academia debería considerarse como una nueva academia sin tener absolutamente ninguna liga con la anterior de 1890, o en su defecto si debería considerarse como una continuación de la anterior. Hubo múltiples discusiones en este sentido y finalmente se decidió ir por la constitución de una nueva academia, desde luego correspondiente de la Real Academia de Madrid,
pero sin ninguna sujeción, ningún vínculo obligatorio con la anterior, sino procediendo como si no hubiera existido otra academia. Es decir, prevaleció el criterio de que es una nueva academia la que se constituyó el 11 de agosto de 1930. No sé si Al queda paso de la clara esa situación. revolución, ¿no? ¿Sí? El vendaval de la revolución también se llevó la academia, pero qué bueno que se reconstituyó, ¿no? Sí, Y además como una novedad absoluta. exactamente, ¿No? las condiciones del país. Tendríamos que colocarnos en aquellos años y pues sí, muchos de los académicos ya habían fallecido y las condiciones del país fueron las que crearon esta situación. Pero finalmente Claro. prevaleció que fuera considerada como una nueva academia sin ningún vínculo existente con la anterior. Continuando un poco con los antecedentes que me preguntabas, el 5 de noviembre de ese mismo año se acreditaron los primeros 33 académicos. Ujú. Aquí pues es importante recordarle a nuestra audiencia que en la academia tenemos 50 sitiales, 50 académicos de número vitalicios, aunque ya se han hecho algunas reformas que si quieres más adelante las comentamos, y que desde Ujú. luego cuando se deja de ocupar un sitial por fallecimiento o alguna otra causa, se puede ir ocupando por los académicos supernumerarios que ya han cumplido una serie de requisitos y que cuando se libera un sitial, pues entonces la comisión de honor y la junta de gobierno delibera para ver quién puede ocupar ese sitial, ¿no? Otro dato importante es que desde que se constituyó en 1930 hemos tenido 12 presidentes. La verdad es que anteriormente los presidentes duraban en su encargo, algunos hasta que llegaba su fallecimiento, otros pasaban 10 o más años ocupando la presidencia de la academia, hasta que vino ya una reforma a los estatutos que estableció que el periodo de cada presidente sería de 2 años, con la única posibilidad de ampliarlo por 2 años más, es decir, máximo 4 años, y no se puede permanecer como presidente de la academia por más de ese periodo, lo que a mí me parece que fue una reforma buena, una Muy reforma acertada, claro. Ujú. acertada. Ahorita que estamos hablando de las reformas, bueno, ya comentamos que la academia cuenta con 50 académicos de número, y otro problema que teníamos es que los académicos de número, pues ya después de cierta edad, por su naturaleza, pues ya no podían cumplir con sus funciones, y de ahí se generó otra reforma en el sentido de que después de cumplir 75 años pudieras convertirte en vitalicio, es Ujú. decir, seguías siendo académico, seguías gozando de todos los derechos que te otorga la academia, y inclusive en cuanto a obligaciones se les exime a los académicos vitalicios de que continúen cubriendo la cuota que se fija anualmente para los académicos. A mí me parece que esta reforma, salvo lo que tú opines, fue una buena reforma, porque eso nos permite seguir dándole su lugar tan importante a nuestros queridos académicos de número, pero también nos permite, ya después de los 75 años, subir a académicos numerarios a que ocupen los sitiales correspondientes, y obviamente por razones de edad, pues tienen la posibilidad de participar de una manera más intensa en la operación de la academia, ¿verdad? Claro, porque además siempre es muy importante refrescar el pensamiento
jurídico, ¿no? Que va adaptándose a las nuevas circunstancias y pues siempre que entre gente joven o digamos en su primera madurez, me imagino que es importantísimo para una academia como esta, que está pues tan sujeta a los vaivenes del pensamiento jurídico, que aunque tiene su parte conservadora, me refiero literalmente a conservar una serie de principios y de valores, también tiene una parte que va amoldándose a las cambiantes circunstancias de una sociedad, y más como la mexicana, ¿no? Sin embargo, presidente, y ahora que hablaba de presidentes, digamos, que dejaron escuela en la academia, pues yo creo que no puede dejarse de mencionar a otro Francisco Javier Gagiola, que fue su padre, ¿no? Un ilustre profesor de Derecho Constitucional, un político muy reputado, un jurista de excelencia, pero además un gran promotor de la labor gremial en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y académica en la propia Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Quizá nos pudiera hablar un poco de él, porque esto, a final de cuentas, en mucho es el legado de don Francisco Javier. Sí, la verdad, me emociona esto que acabas de comentar. Yo empecé cuando di mi discurso de la toma de posesión para aceptar el cargo de presidente de la academia, precisamente señalaba que estaba yo muy contento y muy emocionado porque de alguna manera esto era una cuestión tradicional. Es decir, para mí el ocupar este honroso puesto, pues no solamente es lo que implica, sino que también significa el continuar una tradición, porque la familia Gagiola, como lo comenté en ese momento, pues es una familia muy apegada a las tradiciones. Como tú sabes, el despacho nuestro lo fundó mi bisabuelo en 1896. Estamos por cumplir 127 años. Es el despacho más antiguo de la República Mexicana. Ahí trabajó después mi abuelo, mi padre, y ya vamos en la sexta generación. Es el único despacho en el mundo que continúa trabajando un descendiente en línea recta del fundador. Efectivamente, en Inglaterra y Estados Unidos hay despachos más antiguos que en México, en algunos casos hasta de más de 300 años de antigüedad, pero ya no trabaja ningún descendiente en línea recta de los fundadores, de tal suerte que pues es un honor poder continuar con esta tradición. Y ya específicamente hablando en cuanto al tema del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia y Legislación, pues también es muy honroso que tanto mi abuelo como mi padre ocuparon diversas posiciones e inclusive la presidencia en algunos de ellos. Entonces, pues también para mí el ocupar hoy en día la presidencia de la academia, pues significa el continuar con esta tradición. Entonces, sí, Y por todo lo alto, ¿no? es muy importante. Por ejemplo, pues les hago unos pequeños comentarios. Todos estudiamos en la Escuela Libre de Derecho, de tal suerte que somos muy pocas familias las que somos hijos, nietos, bisnietos. Entiendo que nada más hay dos familias, es decir, que tu abuelo, tu padre y tú hayas estudiado en la misma escuela. Todos nos hemos recibido el día 15 de abril con 25 años de diferencia. En fin, hemos sido muy insistentes en el tema De las de, tradiciones, ¿no? de las tradiciones. Entonces, pues sí, sí estoy muy contento de poder continuar esa gran labor que desempeñaron mi abuelo y mi padre hace ya muchos años y con muchas ganas de trabajar muy fuerte para fortalecer y colocar a la academia en ese importante lugar que siempre ha ocupado. Ahora, una academia, presidente, es una cosa distinta a un colegio de abogados, ¿no? Para empezar, pues se ingresa a ella por invitación y los sitiales están limitados. En cambio, un colegio, bueno, pues agrupa
donde no son no tenemos una profesión de colegiación obligatoria, como es el caso de México, agrupa a las y los profesionistas que quieran ingresar a él, para empezar. ¿Qué funciones tiene entonces una academia como esta? ¿Qué diferencia habría con la labor gremial que puede tener una barra de abogados o el propio ilustre y nacional colegio? Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y es importante ese comentario porque hay muchas personas que no distinguen y que les dan la misma, ¿qué palabra podríamos usar? Les dan el mismo Funcionalidad. carácter a estas instituciones que tú mencionas. Pero yo sí quisiera destacar que las academias son una situación totalmente diferente y no me voy a referir a la nuestra. Simplemente, pues tú puedes hablar de la Academia Nacional de De la Arquitectura historia o de la o de la Academia de la de Historia o de la literatura, Academia de la Lengua de o la lengua. de Geografía y Estadística. Es decir, la academia la debemos de considerar como un órgano supremo, como bien tú dices, no es una cuestión de que yo me voy a inscribir al colegio tal porque me lo piden como requisito o porque me interesa participar en una cosa u otra. No, la academia ya debe de considerarse como una institución ya suprema, hemos definido como una unión continuada de abogados para el estudio de las ciencias de jurisprudencia y legislación, y efectivamente, como tú bien lo dices, simplemente para poder ingresar como supernumerario tienes que cumplir una serie de requisitos y después cuando se libera un sitial, pues ya las comisiones y las juntas de la academia decidirán quién puede ocupar ese sitial. Y simplemente me permitiría yo hacer un comentario. Si de 1930 a la fecha nosotros viéramos quiénes son los 50 abogados que han ido ocupando esos diversos sitiales durante estos, pues ya casi 90 y tantos años que estamos por cumplir, pues nos daríamos cuenta que han sido ocupados por algunos de los abogados más distinguidos del Foro y de la República Mexicana, de tal suerte que sí tenemos que diferenciar entre lo que es una agrupación o una asociación de abogados o una barra que en muchos casos en diferentes países te exigen el pasar ciertos exámenes para poder litigar o para poder desempeñar ciertas funciones, pero esto es totalmente diferente, ¿no? La academia, como tú bien lo señalaste, requiere de un procedimiento especial para la admisión y para el ingreso y sus funciones son diferentes a a las de a las de una barra o una asociación de abogados. Simplemente para recordar, academia era tradicionalmente el jardín donde se reunía Platón con sus discípulos. Entonces, Ahí pues, nomás. nada más, ¿no? Entonces sí es muy importante y aquí yo haría una pequeña acotación y lo comenté el día que ingresé el día que tomé posesión de la presidencia. En un país en donde cualquier país del mundo, las redes y los medios de comunicación hoy en día avanzan tan rápido, avanzan a tal velocidad que todos nos enteramos de lo que está pasando en todas partes y constantemente vienen una serie de noticias y de informes que muchas veces los ciudadanos no los entendemos, eh, sobre todo cuando traen alguna cuestión de carácter jurídico, que a final de cuentas tú bien sabes que todo tiene que ver en la vida con la cuestión jurídica y con las normas de derecho y con nuestro comportamiento. Entonces, en un momento dado, para cualquier país del mundo, y en particular, centrémonos en México, que se dan situaciones constantemente
pues por señalar algunas, que si se quiere reformar una ley de cuestiones electorales, o hace poco hubo una cuestión de una tesis de la Suprema Corte de Justicia, de una ministra, en fin, constantemente nos vamos encontrando con situaciones que la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y esto cómo está? O sea, no lo entienden porque se explica en los noticieros y en los medios de comunicación, pero es muy importante que exista una academia, un órgano jurídico supremo que en un momento dado emita una opinión y que esa opinión le sirva y le permita a la ciudadanía normar un criterio y poder entender con mayor y mejor facilidad cuál es la situación real de ese problema. Porque de verdad que si no tenemos un órgano que establezca con claridad cuál es la situación y el camino a seguir, la gente se desconcierta, se crean diferentes corrientes y podemos llegar a tener hasta un desorden que no es bueno para ningún país del mundo. Entonces creo que la academia, como tú recordarás, dentro de las facultades que tenemos, es la de emitir opiniones tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces, en un momento dado de una controversia de carácter privado o en un momento dado en una situación de carácter público, es muy importante utilizar los servicios de la academia o en su caso que la academia emita una opinión autónoma, fijando su criterio, y creo que esto al final de cuentas ayudará mucho a la ciudadanía. Por supuesto, y a la defensa del Estado constitucional, ¿no? En nuestro país, me parece que genera una ciudadanía mucho mejor informada y que las academias tienen ahí que cumplir una labor que seguramente usted, presidente, va a hacer brillar como acostumbra en todo lo que hace, ¿no? Hay que recordar su labor al frente del Instituto Cultural Helénico, que es, por todos conceptos, admirable. Creo que es una muy buena noticia para el Foro Mexicano que esté al frente de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Simplemente recordar, ahora que ingresó Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, a la Academia Francesa, siendo el primer escritor de lengua no francesa que ingresa a esa institución, por todos conceptos ejemplar, ¿no? Fundada por el cardenal Richelieu, nada más y nada menos. Bueno, recordar la importancia que tienen estos centros de saber, auténticos jardines platónicos, como nos recordaba el presidente Francisco Javier Gagiola de la Academia. Ha sido un gran honor escuchar sus conceptos. Le deseamos toda la fortuna en bien de nuestro foro, del respeto al orden constitucional, y le agradecemos pues todas las enseñanzas que tradicionalmente a partir de estos órganos tan importantes para el país, la familia Gagiola nos ha compartido. Lo digo sin también sin ningún tipo de ambajes, en el orden constitucional, en el orden al respeto del debido proceso y en la mejor información de los derechos y prerrogativas que nos corresponden a todas y a todos los mexicanos. Un muy fuerte abrazo y gracias por esta estupenda oportunidad para Tiempo de Derechos, señor presidente. Muchas gracias, mi querido Rafael. Nada más quisiera terminar señalando dos puntos importantes. Primero, sí, señor, adelante. Ya logramos unir academias. Recordemos que somos una academia correspondiente a la Real Academia de Madrid. Entonces es muy importante recordar que ya logramos unir academias americanas y españolas en mutua correspondencia. Y justo a través de esta unión es cuando se da la verdadera correspondencia y colaboración entre las diversas academias. Entonces también es muy importante ese tema y continuar con toda la cuestión de las reuniones internacionales que, como tú bien sabes, se han venido dando con las academias iberoamericanas y desde luego con la española de habla hispana. Hemos participado en diversos países como Argentina, como Perú, como Colombia. Es muy importante mantener esta comunicación con todas estas
academias que también están distinguidas, están manejadas y presididas por distinguidos abogados. Y por último, solamente quiero recalcar las funciones editoriales de la academia. Es muy importante también que los académicos sigamos, es difícil hoy en día, cada vez más difícil y toma mucho tiempo escribir libros, pero es muy importante solamente recordar la última publicación que hicimos de los 2 tomos en los que están todos los discursos de ingreso y de contestación de nuestros académicos desde 1930 a la fecha, que es una verdadera joya cuando te puedes Bellísimo, bellísimo. a estudiar cualquier ingreso de un académico, no sé, en los 50, en los 80, etcétera, etcétera. Es para cualquier abogado, es verdaderamente una enseñanza muy, muy buena. Entonces, pues yo sí quiero... Da cuenta de cómo ha evolucionado el derecho en el pensamiento jurídico de alto nivel en nuestro país, ¿no? O sea, uno se va dando cuenta de cuáles son los grandes temas de preocupación en cada década, como usted dice, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues agradecer nuevamente, con mucho gusto. Yo estoy a la orden. El día que gustes hacer otra entrevista o cualquier cosa, de verdad, estoy a la orden. Muchas gracias. Te felicito por la revista. Siempre la estoy consultando. Siempre he escuchado muy buenos comentarios sobre la misma y estoy seguro que dirigida por ti seguirá fortaleciéndote y qué bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Pues precisamente, hablando del tema editorial, está abierta la revista para las académicas, para los académicos de la academia, a su muy digna presidencia, a su digno cargo, y por supuesto el espacio virtual del aula Tiempo de Derechos siempre estará a sus órdenes, señor presidente Gafior. Muchas gracias, mi querido Rafael, te mando un abrazo muy fuerte y saludos para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.